Bueno, buenos días, chicas. Bienvenidas a la clase de educación cívica de este nuevo curso, de este nuevo cuatrimestre de preparación para las pruebas de los exámenes de bachillerato. Esperando que este semestre sea igual de productivo que el anterior. El primer tema que compete al plan de estudios para bachillerato de educación cívica tiene que ver con los regímenes políticos. ¿Qué son los regímenes políticos? Bueno, son las distintas ideologías, las distintas formas en las que los gobiernos de los países o los partidos políticos que integran la política de los países se manejan. ¿Cuáles son las formas, cuáles son las líneas de pensamiento, cuáles son la forma en la que los países se regulan? Bueno, todo eso es lo que vamos a ver en las primeras clases. El primer tema, como le mencioné, son los regímenes políticos. ¿Qué regímenes políticos hay en el mundo? Hay democracias, hay teocracias, hay sistemas dictaduras, hay sistemas comunistas, hay sistemas parlamentarios, hay un montón de sistemas. La democracia es una de las más extendidas a lo largo del mundo y especialmente en América Latina. Europa, principalmente, o la mayoría de los países del mundo, en la India, que es este país tan grande de acá, Mongolia, y casi todo Asia, Oceanía, perdón. Hay regímenes no democráticos que se establece o principalmente tiene que ver con países en los que se relacionan con dictaduras. En el caso de América Latina, tenemos el caso de Venezuela, que si bien es una democracia, la forma o los constantes fraudes que han existido en el sistema electoral venezolano, se puede establecer o se puede decir que hay una especie de dictadura en Venezuela. Otro caso similar en América Latina tiene que ver con Nicaragua y, y pues esta sucesión, ¿verdad? De Ortega durante, creo que ya va por el cuarto mandato y que modifica la constitución política para poder mantenerse. Entonces, por eso también se le critica o se establece que no es una democracia como tal. ¿Cuáles son los contenidos básicos? Bueno, primero los regímenes políticos, los cuatro principales van a ser democracia, dictadura y autoritarismo. Vamos a definir el concepto de ideología y luego los regímenes políticos que encontramos en el mundo contemporáneo. Un régimen político debería de estar en términos sociales o políticamente correctos, orientado hacia la democracia, en el que la gente tenga el derecho de poder elegir a sus líderes y poder participar de la forma política sin que sea un tipo de imposición. Por lo tanto, como el primer concepto, la democracia es el primer, es la forma de gobierno cuya característica principal es que el poder elige, el poder de elección reside en la gente. Esto es sumamente importante, que la elección reside en el pueblo. ¿Por qué? Porque es el poder ejercido a través de la participación ciudadana y la representatividad. ¿Por medio de qué? De elecciones periódicas. Si no hay elecciones, no hay democracia, porque si no hay elecciones, la gente no puede elegir quiénes van a ser sus gobernantes. Las democracias, por lo tanto, van a ser distintas entre sí, incluso dentro del mismo país, porque el gobierno o el partido político que se establezca en el poder puede modificar de alguna forma la forma en la que se ejecuta o se lleva a cabo la democracia. Ejemplo de esto, ¿cuál es? Bueno, de nuevo, lo que les acabo de mencionar, el caso de Nicaragua. La democracia es una forma de gobierno sumamente antigua y que va a surgir en Atenas, en la antigua Grecia, o sea, hace unos 4.000 años. Pese a que ha tenido varios cambios considerables con la actualidad, podemos decir que la democracia actual está fundamentada, digamos, o inspirada en la democracia ateniense y en las ideas de la ilustración. La ilustración, como se ve en estudios sociales, en contenidos de, creo que es octavo o noveno, la ilustración es un momento histórico en el que la gente empieza a desarrollar conocimiento científico avanzado
dejando atrás toda la época medieval de ese oscurantismo, y que les va a permitir entonces desarrollar ciertas nuevas formas de gobierno. En América, los procesos de independización van a llevar a que los países se vuelvan regímenes democráticos en su mayoría. Pero podemos decir que los regímenes democráticos de América Latina son frágiles, porque en el contexto histórico de la democracia, América Latina siempre ha sido o siempre ha tenido figuras, digamos que dictatoriales, dentro dentro de los distintos gobiernos. Características de la democracia, eso son sumamente importantes. Si no hay esas características, no puede haber democracia. Entonces, ¿cuáles características de la democracia vamos a tener? El primero es que hay elecciones periódicas para elegir al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. ¿Qué significan elecciones periódicas? Cada cierto tiempo. En Costa Rica, las elecciones son en los periodos de cada 4 años. Otra característica fundamental de la democracia, bueno, tiene que ser pluripartidista. Es decir, que existan al menos 2 partidos políticos que se disputan el poder en igualdad de condiciones. Partidos ideológicamente distintos o partidos ideológicamente iguales, no importa, tiene que haber varios partidos. Si no hay varios partidos, se está eligiendo bajo una sola línea de pensamiento. Y es lo que la democracia de alguna forma busca evitar. La siguiente característica tiene que ver con que el partido político ganador va a ejercer el gobierno hasta las siguientes elecciones. O sea, no importa si se muere el presidente, vicepresidente, no importa quién se muera en ese partido, el partido político que ganó es quien va a seguir siendo el partido político en el poder. O sea, el que va a poder seguir eligiendo al presidente dentro de esos 4 años electorales que corresponden para el caso de Costa Rica. Como cuarto punto, el partido ganador no puede alterar en su beneficio el periodo de gobierno que está ejerciendo. O sea que, por ejemplo, de nuevo, el caso de Costa Rica, o el partido político que llegue no puede cambiar el periodo electoral en el que se va a desempeñar. O sea, no lo puede alargar para su beneficio. Y por último, y lo más importante, lo más característico de la democracia, tiene que ver con el derecho al sufragio para los ciudadanos en condición de secreta, universal, igualitaria y libre. Ahorita vamos a ver cuáles son las 4 características o qué significan las 4 características del derecho al voto, que es lo que va a ser tan característico del régimen político denominado democracia. ¿Todo claro hasta acá? ¿Sí? Chicas, ¿me escuchan? Bueno, y continuamos. Las características del voto en Costa Rica son 5 específicamente. La primera de ellas es el voto secreto. El voto secreto significa que nadie tiene por qué saber cuál va a ser su elección de candidato, digamos, o de elección presidencial. La segunda característica tiene que ver con lo universal. Cualquier persona en Costa Rica que cumpla con las condiciones para poder votar, lo va a poder hacer. ¿Cuáles son las condiciones en Costa Rica? Ser ciudadano costarricense o nacionalizado mayor de 18 años. Con esas características, ni inscrito en el padrón electoral antes de las elecciones. Cualquiera de esas características, que usted cumpla con esas características, lo vuelven candidato a realizar el voto, porque el voto es universal. Igualitario. ¿Qué significa que el voto sea igualitario? Bueno, el voto igualitario significa que el voto de nosotros, cualquiera de nosotros, frente al voto de cualquier presidente, gerente, ministro, diputado, de cualquier persona, equivale a 1. Todos los votos son exactamente iguales. Libre. ¿Qué significa que el derecho o una de las características del voto sea libre? A usted nadie lo puede obligar o nadie debería de obligarlo a que vote por algún partido específico.
Eso no está bien e incluso puede ser penado con, eh, mediante la ley. Y por último, y esta característica es bastante interesante porque el voto o las características del voto en Costa Rica establecen que el voto tiene que ser directo. ¿Qué significa que el voto sea directo? Solo usted y nadie más que usted puede ejercer el voto. ¿Por quién? Por el partido que usted quiera. ¿Qué es el tema y por qué es interesante esta característica? Porque hay ciertas excepciones con respecto a que el derecho al voto sea directo. ¿Por qué? Porque si usted es una persona con discapacidad, en el que sea, puede ser cognitivo, visual, de desplazamiento, lo que sea, usted puede requerir apoyo o cierto acompañamiento para realizar el proceso de elección o de votación. Bajo esas características y siempre y cuando la persona lo autorice, usted puede ingresar a la cabina de votación con alguna otra persona para poder ejercer el derecho al voto directo. El segundo régimen político que vamos a ver en la clase de hoy tiene que ver con la dictadura. La dictadura, en esencia, es una forma de gobierno contraria a la democracia. ¿Por qué? Porque no hay una serie de características que, como vamos a ver en comparación, lo vuelven antagónico, o sea, totalmente contrario. ¿Cuáles son las características con las que no cumple la dictadura para poder decir que es como una, que se convierte en una dictadura, digamos, y que es diferente a la democracia? Bueno, son las siguientes. La primera es que el poder es ejercido en torno a un solo individuo, o sea que no hay división de poderes, como se establece en el segundo. Si no hay división de poderes, no hay poder ejecutivo, no hay poder legislativo, no hay poder judicial, y la figura va a seguir en el poder. Un caso cercano a nosotros, bueno, el de Fidel Castro en Cuba, por ejemplo. Una tercera característica de la dictadura, bueno, es que se utiliza la fuerza para quienes se opongan a esta forma de gobierno. Y no solo la forma de gobierno, sino también para quienes están en contra de, eh, de este tipo de régimen. Otra característica, se va a caer en el autoritarismo. ¿Qué significa esto? Este culto a la persona individual, digamos que entra dentro del plano del dictador, va a empezar a tomar una serie de decisiones que van a afectar a todo el país. Cuando esas decisiones se toman sin consultar a nadie en un sistema político, se denomina autoritarismo. Y por último, tenemos que no existen mecanismos para elegir a otros partidos o para que otros partidos lleguen al poder. De nuevo, es un partido único que establece ciertas características que debilitan la democracia, o sea, que no permiten que otros partidos se acerquen y puedan participar del proceso electoral. Por el abuso de poder en el que recae la dictadura, es denominada como una forma indeseable de poder. Los derechos humanos son limitados de forma parcial o total, utilizando la violencia como medida de presión frente a los ciudadanos. Las dictaduras, por lo tanto, suelen prolongarse por distintos periodos de tiempo, ya que pueden acabarse con la muerte de la figura, pero dependiendo de la fuerza la legitimidad que tenga el poder dictatorial dentro de un país, bueno, este poder se puede heredar o puede seguir alguna persona sucesora de esta persona. ¿Cuál es el ejemplo que podríamos dar tal vez de forma cercana? De nuevo, volviendo al tema de Cuba que mencionamos anteriormente. Fidel Castro, que es la figura política de Cuba, él renuncia a su cargo antes de morir y le entrega el poder a su hermano eh, Roberto, Raúl, perdón, Raúl Castro. Raúl Castro. Y por lo tanto, los Castro, siendo una especie de dinastía, digamos, si lo queremos ver de alguna forma, van a seguir en el poder hasta que Raúl renuncie, Castro, hasta que Raúl va a renunciar a inicios de este año. Esta es una caricatura que ejemplifica
lo que se siente, digamos, o la posición de algunas personas dentro de los espacios dictatoriales. Podemos observar a un policía, digamos, o alguien que está ejerciendo el poder sobre un individuo y que ese individuo, que evidentemente está sufriendo, digamos, que está siendo oprimido de forma social, tiene que mantener una sonrisa mediante el uso monopolio de la violencia. Porque la violencia, recuerden que la fuerza, la violencia, son los factores que obligan a la gente a cumplir las características o condiciones que establece el régimen democrático, dictatorial, perdón. La tercera, el tercer régimen político que vamos a ver en esta clase tiene que ver con el islamismo. El islamismo directamente está relacionado con una forma de gobierno de Medio Oriente, donde en la región o específicamente en Arabia Saudita o en el Medio Oriente. El Medio Oriente es una región que está sumamente influenciada por, por la religión. ¿Cuál religión? ¿Cuál religión? El islamismo. El islamismo es una doctrina ideológica que establece ciertas condiciones específicas en cuanto a las relaciones que tienen las personas. Al igual que los demás regímenes políticos, sus características van a cambiar según el país, pero principalmente, o el hecho principal, digamos, o lo más característico que puede tener el islamismo, sí, el islamismo como característica política, es que va a combinar la religión con los sistemas democráticos modernos. Porque eso es importante, porque van a ser figuras religiosas las que van a liderar a los partidos políticos. Específicamente, ¿quién? Bueno, figuras que pertenecen al clero, o sea, a la iglesia musulmana. Además, y otra característica importante del régimen islámico es que la forma en la que van a interpretar o tomar en cuenta sus leyes, por decirlo de alguna forma, se van a utilizar la interpretación de el Corán. Y ustedes pensarán, ¿qué es el Corán? El Corán es un texto sagrado, como varios textos sagrados que hay en el mundo, como la Biblia, por ejemplo. Entonces, para que ustedes tengan una idea, es como que algún país del mundo agarrara la Biblia como una especie de constitución política y estableciera las reglas del juego entre la gente, entre los ciudadanos, a partir de lo que establece la Biblia, sin tomar en cuenta las posibles modificaciones o reinterpretaciones que pueda tener el discurso que ahí pertenece. Bueno, con el Corán sucede lo mismo. El Corán se toma como una máxima, digamos, como un sistema de reglas y se establece para toda la población de forma política y no como algo religioso como lo que realmente es. Por lo tanto, el islamismo va a presentar una serie de características que lo vuelven un régimen político muy específico y muy particular. ¿Cuáles van a ser estas características? La primera, y como ya se lo mencioné, no va a existir una separación entre la religión y la política. Además, el libro sagrado es el Corán y es el que va a utilizarse como marco legal para eh, las zonas del mundo que se manejan bajo el islamismo. Además, se aplican las normas del Islam como principio de ordenamiento y de convivencia. ¿Y a dónde están las normas del Islam? Bueno, las normas del Islam están en el Corán. Y por último, existen diferentes formas de gobiernos dentro del islamismo. Van a existir democracias parlamentarias, monarquías absolutistas, monarquías parlamentarias, dictaduras, repúblicas federales, cualquier forma de gobierno que vamos a ver en la próxima clase o en la que sigue, todavía no estoy seguro, hasta que no dé tiempo. Estas distintas formas de gobierno, pero partiendo de qué? Del islamismo. ¿Por qué el islamismo? Porque el islamismo lo que va a hacer es combinar la religión con la política. Entonces, no importa si es una democracia parlamentaria en la que hay parlamento y hay un primer ministro o hay un presidente, pero se va a combinar la religión. O no importa si es una monarquía absolutista, o sea, que es un rey el que tiene el poder,
igual va a haber islamismo porque el rey va a utilizar la religión como parte del sistema religioso. No importa si es una dictadura y es un solo individuo el que tiene el poder y tiene 40 años en el poder, como pasa en algunas zonas de Medio Oriente. También va a seguir estableciendo o manteniendo las características de un régimen islámico o islamista. Esta es una imagen, digamos, o lo que queremos ver como los líderes políticos que presenta el Islam. Son figuras religiosas, por lo general en avanzada edad, y casi siempre en medio de sus discursos, digamos, en sus participaciones públicas, van a utilizar el Corán, que es el texto sagrado, digamos, así es como se ve una de las portadas del Corán, y como la vemos aquí en el estrado, de forma pública, como haciendo evidencia de que la verdad o lo que están diciendo es la verdad absoluta establecida por Alá, que vendría siendo el Dios del islamismo. Cuanto al comunismo, como el siguiente forma de régimen político, el comunismo se refiere a una ideología o a una forma de gobierno basada en los ideales del socialismo. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es el socialismo? Bueno, resulta que el socialismo es una forma o un conjunto de ideologías que proponen que haya propiedad estatal o colectiva. Propiedad estatal o colectiva. ¿Qué significa esto? El Estado es el dueño de las tierras, de las empresas, de las fábricas, pero la gente las trabaja. Por lo tanto, la tierra es de todos y los beneficios son para todos. O por lo menos eso es lo que establece el ideal socialista. Los medios de producción, por lo tanto, como las fábricas, las empresas, siguen siendo del Estado y la distribución de la riqueza se va a enfocar o se va a hacer cargo el líder socialista. ¿Quién va a ser el líder socialista dentro de ese grupo? Bueno, principalmente una figura que nace a partir del unipartidismo, o sea, de un solo partido. Por eso es que el comunismo no se establece como una forma democrática, ya que el unipartidismo lo aleja de las características democráticas. Por lo tanto, es antidemocrático. Pero, siempre y cuando nosotros veamos el comunismo como como un régimen político, o sea, como cuando ya está en el poder. Si es una ideología de un partido político, es diferente, porque el partido político no podría cambiar las condiciones o la constitución política para beneficiarse a partir de la toma de decisiones, digamos, al respecto de las distintas condiciones que tiene la democracia o los estatutos de algún país en específico. Los desaparecidos soviéticos, o sea, la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, como lo vimos en estudios sociales, van a proponer el desarrollo de economías centralmente planificadas, o sea, que están dirigidas por el Estado, o sea, que hay planes a largo plazo para que el gobierno pueda planificar hacia dónde va su economía. Otros ejemplos de comunismo en el mundo: China. Otro ejemplo, Cuba. Otro ejemplo, este lápiz no se ve. Cuba, China, Venezuela. Otro ejemplo, Vietnam. Y en Europa del Norte. Ajá, dime, Marisol. Profe, Dime. un día de estos yo monté una oriental, bueno, de China, y el sistema me explicó un poquito el sistema político de China, pero es loquísimo porque no todo el mundo puede votar para el presidente, sino que escogen un cierto porcentaje de cada, como de cada, o sea, de la población de cada sector. Correcto. Hacen como un tipo de parlamento, tal vez se puede decir. Justo por eso, ya te pasé la diapositiva, por eso es que se establece entonces, es que China está regida por un por un solo partido, el Partido Comunista Chino. Entonces, al haber un solo partido
la forma en la que establecen ese gobierno, pues es diferente. Te doy un ejemplo parecido y más cercano. En Estados Unidos, por ejemplo, en las elecciones uno no vota por el candidato presidencial, uno vota por el representante que va a votar por por el candidato presidencial. Entonces te puede votar por Juan Pérez, por poner un nombre, que Juan Pérez es un representante del estado de Florida, para que él después vote por quien quiera. En teoría, esos votos federales tienen que ir según la ideología de la persona que votó o de la mayoría de las personas que votaron. El tema es que al final pueden votar por quien les dé la gana. Justo por eso, como mencionas, entonces es que China es un régimen que es antidemocrático, porque no todas las personas pueden votar. Aparte del problema principal que presenta China, tiene que ver con la cantidad de gente que hay dentro del país y que es muy difícil llevar a cabo unas elecciones que puedan tomar en cuenta las necesidades de de todas las personas. ¿Cuáles son las características entonces de un régimen de tipo comunista? Bueno, la primera sería que por lo general es un partido único el que se ubica en el poder, como el caso de China, con el Partido Popular Chino. ¿Cuál es la siguiente característica? Se establecen asambleas mediante el sufragio universal para elegir representantes del pueblo que no necesariamente forman parte del partido oficial. Esta característica, por ejemplo, se representa muy bien con el ejemplo que nos acaba de dar Marisol de cómo se eligen representantes del pueblo para que estos sean parte de los procesos electorales, ya sea para formar parte del partido o para elegir, digamos, o para realizar ciertos votos. Y por último, el partido en el poder puede estar integrado por varios partidos, que esto es muy importante. No en todos lados se cumple, pero bueno, puede estar integrado por varios partidos. ¿Con qué? Con el fin de integrar distintas corrientes ideológicas que existan dentro del socialismo. ¿Por qué? Porque dentro del socialismo hay distintas formas de pensar, hay distintas líneas de pensamiento. Entonces, al unificar las distintas corrientes, esas corrientes van a estar identificadas, por decirlo de alguna forma, con el partido que esté en el poder. Esto es un esquema, un resumen cortito de la forma en la que los medios de producción se manejan por parte del Estado. Entonces, en una primera línea, tendríamos que las fábricas y los medios de producción estarían a manos del Estado, específicamente las fábricas, los campos de cultivo, los edificios y los medios de transporte. Por lo tanto, no existiría una propiedad privada. ¿Por qué? Porque todo sería de carácter público. Esto es muy importante. Todo es público. Al ser todo público y el Estado manejarlo, se puede planificar a largo plazo. ¿Qué es lo que hace entonces planificar? Bueno, organizar la producción y el consumo de la gente. Y no producir de más, no realizar producciones agrícolas, digamos, o textiles, de cosas que la gente no va a ocupar, digamos, como esperando que todo sea dentro de una dinámica capitalista de consumo. Al poder planificar cuál va a ser la producción y el consumo, se van a prever las necesidades. Cuando se tienen claras las necesidades, entonces se ejecutan los distintos planes por parte del Estado. Una vez que el Estado ejecuta los planes basados en las necesidades y utilizando las empresas públicas que posee, la población va a recibir los elementos de consumo según la producción planificada. Entonces, si se establece que una familia de 4 personas va a necesitar 2 kilos de arroz, no sé, por poner números de lo que sea, 2 kilos de arroz, 1 kilo de frijoles, carne, verduras, azúcar y demás, el Estado se va a garantizar de que las personas tengan las distintas necesidades cubiertas. Para cerrar con la clase de hoy, vamos a encontrar algunos como representantes, digamos, de los regímenes políticos que acabamos de ver, digamos, o cuáles son las distintas manifestaciones que hay. El autoritarismo vendría siendo algo similar
o algo que sucede dentro de la dictadura. Aunque, por ejemplo, en el caso de El Salvador, la semana pasada, si no me equivoco, si vieron las noticias, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, destituyó los magistrados, digamos, o sea, del poder, no, el poder judicial, fue destituido y él se hizo con ese poder. O sea, está quitando la división de poderes, que es lo que hace que él se pueda regular el poder político. Eso es una forma de autoritarismo moderno. Además, el autoritarismo, como ya lo vimos anteriormente, es una forma antidemocrática de ejecutar el ejercicio del poder, basado en la concentración del poder en una sola persona. ¿Como quién? Como Nayib Bukele en El Salvador. Entonces, otra de las características, bueno, va a reducir a la mínima expresión la oposición. ¿Qué significa esto? Otros partidos que existan dentro de un régimen autoritario es posible que desaparezcan. ¿Por qué? Porque la oposición va a plantear ideas diferentes a las que plantea, digamos, el partido o la figura que está dentro del autoritarismo. Por lo tanto, van a buscar eliminar instituciones representativas de los distintos espacios. O sea, un espacio como el Tribunal Supremo de Elecciones, por ejemplo, en Costa Rica, desaparecería. O otras figuras internacionales similares que cumplen ese mismo papel. Otro tipo de régimen político que es muy particular y que es específico de un momento histórico y que ya en sociales lo vimos, tiene que ver con el nazismo. El nazismo es un movimiento político alemán que van a ser en los años 20, con la creación del Partido Nacional Socialista Alemán del Trabajo, o del Trabajo, que va a estar en el poder de 1933 a 1945. ¿Qué pasa aquí en el medio de estas fechas? La Segunda Guerra Mundial. Y recuerden que vienen saliendo también de un proceso de Segunda Guerra Mundial, lo que, como vimos en estudios sociales, va a traer repercusiones específicas al pueblo alemán. Características del nazismo. Bueno, va a ser antidemocrático, va a ser anticomunista, va a estar altamente militarizado. Además, es nacionalista extremo, va a ser autoritario, va a ser personalista, va a ser homofóbico, va a ser antisemita, eso quiere decir que está en contra de la población judía, además de que va a sentir rechazo por las personas con discapacidades físicas e intelectuales. Eso quiere decir, por lo tanto, que el régimen nazista o el régimen nazi va a ser o va a tener todos los elementos que estén en contra, digamos, de los procesos democráticos. El nazismo es lo más contrario a la democracia, al igual que las dictaduras, pese a que el nazismo cuenta con un estilo similar a una dictadura, es una forma antidemocrática de gobierno. Y por último, las últimas dos condiciones, digamos, las últimas dos variantes de los regímenes políticos que encontramos en el mundo van a ser el peronismo y el populismo. El populismo es una figura política que se utiliza muchísimo y ahora que vienen elecciones lo vamos a ver de forma pues constante, porque el populismo se utiliza para que la gente escuche lo que el pueblo quiere escuchar. ¿A partir de quién? Bueno, de los discursos. ¿Cuál es el principal discurso que van a utilizar los populistas, digamos, como parte de un régimen político? Rechazar a los partidos políticos tradicionales. Ese discurso, no, es que son los mismos de siempre, no, es que tiene muchos años en el poder, no, es que política ñeja que dicen, bueno, es un discurso populista, porque lo que están buscando es rechazar a los partidos políticos
tradicionales. Por lo tanto, va a buscar el apoyo de masas urbanas, o sea, de grupos sociales bastante fuertes que recurriendo a distintos mecanismos. Por ejemplo, el clientelismo. En elecciones lo vamos a ver y ustedes de fijo lo van a tener muy, muy cerca, ver que llega un candidato a X comunidad y les ofrezca láminas de zinc para que voten por él, o les ofrezcan diarios, o les ofrezcan a veces hasta plata en efectivo. Todos estos intercambios o favores obtenidos se denominan clientelismo. Y por último, el populismo va a ser hostil a las democracias representativas. ¿Qué quiere decir esto? Que el populismo se opone o va a evitar que se den espacios donde la gente pueda opinar o donde la gente pueda poner en práctica el ejercicio de la democracia. El peronismo y el justicialismo serían la última variante, digamos, o la última variación de los regímenes políticos en la actualidad y se basa principalmente o va a surgir principalmente en Argentina, bajo el gobierno de Juan Domingo Perón, y de ahí su nombre, el peronismo. El peronismo es una forma de gobierno que va a desarrollarse de nuevo específicamente en Argentina y va a cumplir con una serie de condiciones. ¿Cuáles condiciones? Unas condiciones similares al populismo, ya que el peronismo va a contar directamente con el apoyo de las clases populares mediante la creación de ciertas medidas sociales que van en favor de los trabajadores, tales como congelar los alquileres, nacionalizar los ferrocarriles, o sea, la industria del transporte, la telefonía y el transporte público en general. Todos esos factores van a hacer que se estimule la industria como parte del proceso de nacionalización de los medios. ¿Qué es el tema? El peronismo, al igual que el nazismo, se puede desarrollar solo en el lugar en el que existieron, porque se necesitan una serie de condiciones específicas para que se desarrollen a lo interno del país. En Argentina eran necesarias condiciones muy específicas para que se desarrollara el peronismo y en Alemania se tenían que desarrollar condiciones muy específicas para que se desarrollara el nazismo. Entonces, voy a, chicas, ocupo ahí que apunte. La tarea, o lo que vamos a hacer para esta semana, es realizar un diccionario pictórico. ¿Qué es un diccionario pictórico? Es un diccionario en el que ustedes definan el concepto y pongan una imagen. Diccionario pictórico. ¿Cuáles van a ser las palabras que van a poner en ese diccionario? Las que están en la pizarra o en la presentación. Régimen político, democracia, dictadura, autoritarismo, ideología, fascismo, nazismo, fundamentalismo y liberalismo. No, mentira, el liberalismo no, porque ya eso no lo hemos visto. Esos conceptos van a ser muy importantes ¿para qué? Para revisar o para poder avanzar con los contenidos de la próxima clase.